su reino Él nos abrazó. El cielo a la tierra amó y la tierra su amor traicionó. El cielo lloró, pecado manchó el propósito de la creación. Clamando perdón para el pecador en la cruz, la esperanza venció. El cielo en la tierra triunfó, del infierno las llaves tomó. En gracia y justicia Él resucitó, toda gloria a Jesús nuestro Dios. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya, desde la tierra adoramos. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya, desde la tierra adoramos. Bueno, buenos días hermanos. Vamos a tener la posibilidad de meditar en la palabra de Dios. Así que hemos venido con la intención de que Dios nos hable en esta mañana para que podamos tomar decisiones sabias para poder conducirnos en este día y a lo largo de la semana y a lo largo de la vida. Vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 13. Y vamos a ir pensando lo que hemos estado meditando a lo largo de varios domingos. Estamos hablando de un tema principal, que es Jesús, el Rey venidero, y hemos podido ver a través de las distintas exposiciones de la palabra de Dios, este maravilloso ser que traspasó los cielos, llegó a la tierra, hizo una tremenda obra en la cruz del Calvario, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, nos encontró, nos salvó, nos limpió. Con su sangre hizo en nosotros un cambio y nos transformó de muerte a vida y nos dio la esperanza de esperarle para que pronto venga a buscarnos y a llevarnos para estar eternamente en el cielo con Él. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona que viene con todas las buenas intenciones, que alguien que venga con
venga dispuesto a dar todo de sí, ¿cómo es posible que pueda ser rechazado? Ese es el tema de hoy, el rey rechazado. Vamos a leer Mateo capítulo 13, versículos 10 al 12. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Manifiéstate en esta hora en el poder de tu Espíritu Santo, para que tu palabra corra y sea glorificada, y que tú provoques aquel efecto para el cual has enviado esta palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor y sus discípulos. Y allí los discípulos le preguntan: ¿por qué hablas en parábolas? Recordemos que el Señor dejaba sus enseñanzas en parábolas, que eran una forma de hacer entender las cosas simples, a través de las cosas simples de la vida. Pero parece ser que algunos entendían y otros no. Pero había una razón para ello. Las palabras que el Señor decía a través de las parábolas era para esconder de los sabios los misterios del reino de los cielos. Porque en realidad el reino de los cielos es un misterio oculto desde antes de la fundación del mundo, oculto a través de los siglos, pero que al Señor le plació revelarlo a ciertas personas, aquellos que tienen un corazón sensible a su voz. Y había dos clases de oyentes: aquellos que tenían un corazón abierto como los discípulos y eran sus amigos y oían su voz, y su voz tocaba sus corazones y los transformaba. Pero había también corazones duros, aquellos corazones que habían decidido cerrar su mente, su corazón, sus oídos, todo su ser a Dios. La pregunta de los discípulos: ¿por qué les hablas en parábolas? Porque había un misterio oculto, un misterio que no pudieron determinar ni descubrir a lo largo de los siglos. Y si Dios no le hubiera placido de revelar estos misterios, ninguno hubiésemos sabido qué significaban esos misterios. Para muchos es un misterio el tema de la salvación. Es un misterio la iglesia escondida en medio de los siglos, pero que ahora se ha manifestado. Es un misterio la Jerusalén celestial, cuando un pueblo espera una Jerusalén terrenal. Es un misterio la obra de la cruz, el Mesías morir de esta manera, entregando su vida, derramando su sangre. Es todo un misterio, pero eso estaba oculto a través de los siglos y fue revelado solo a algunos que le pudieron conocer, entre ellos nosotros. Dice versículos 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. El Señor tenía las cosas escondidas para aquellos que no quieren saber nada de Dios y que quieren tener un Dios de bolsillo, un Dios a su manera, pero que le plació revelarla a aquellos que abrieron su mente y su corazón para oír a Dios. Aquí encontramos que el Señor encuentra personas ciegas que cerraron sus ojos para no ver al Mesías, personas sordas que cerraron sus oídos, que a pesar de oír la palabra de Dios no la reconocen como tal, personas necias que han cerrado su mente para no querer entender la palabra de Dios, personas insensibles con un corazón duro
para que la palabra de Dios no los toque y transforme sus vidas. Corazones de piedra, pero gracias al Señor que un día encontró en nosotros corazones dispuestos, porque a Él le plació así. Y Él tocó nuestros corazones y transformó nuestros corazones de piedra en corazones sensibles. El Rey rechazado, increíble, el Rey rechazado. El Señor Jesús va a hablar de la parábola del sembrador y la va a explicar a sus discípulos para que ellos entiendan cómo está conformado el mundo. El mundo se conforma por cuatro partes, y las tres primeras partes de las cuales vamos a hablar en un principio es las 3/4 partes de la raza humana que han decidido rechazar a Dios, y solo un tercio, un cuarto es el que ha decidido abrir su corazón a Cristo. Por eso son tan pocos los creyentes, por eso son tan pocos los que oyen y reciben la voz del Salvador, el Rey rechazado. Dice allí Mateo 13:18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Allí comienza la explicación. Dice así: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El sembrador salió a sembrar y tiró semillas en toda la raza, pero encontró corazones allí, corazones duros, corazones con chalecos antibalas, aquellos que no le entra una bala, aquellos que oyen la palabra, pero le resbala, no penetra en sus corazones, y por eso son amigos del diablo. Y el diablo viene y les quita la palabra, y allí salen juntos el diablo y estas personas para ir a un lugar de condenación eterna, donde juntos permanecerán por toda la eternidad. Oye, pero no quiere saber. Oye y la palabra no penetra. Pero no es porque Dios no quiere que penetre, sino que el hombre con su corazón duro ha cerrado su vida a Dios. Luego tenemos versículos 20 al 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Dice, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí encontramos aquellos que la palabra de Dios le dura poco. Por todas las congregaciones del mundo pasan miles y miles de personas, pero son pocos aquellos que se quedan en las sillas. Muchos vienen y son iluminados y dicen: no, vengo a este lugar porque ustedes son personas buenas. Vengo a este lugar porque cuando yo vengo acá me siento una paz que me transforma. Vengo acá por eso nomás. Pero no abren su corazón a Dios, oyen la palabra, participan de las bendiciones espirituales del resto de los creyentes, pero no son convertidos. Y entonces pareciera que empiezan a echar raíz, y la raíz no alcanza a aferrarse a la palabra de Dios, no alcanza a recibir la savia de Cristo. Entonces comienzan a crecer y pareciera que hasta comienzan a echar raíces y comienzan a crecer la planta. Pero luego viene la prueba y entonces viene la crisis de fe. Y estas personas con las pruebas y las tribulaciones, dice que la planta le dice a la raíz: me estoy secando. Y la raíz dice: no tengo más para dar. Porque no han echado raíz para sostener la planta. Y entonces cuando viene la prueba se van y desaparecen como la nieve, como la neblina, como la retama del verano. Desaparecen y no se los ve más. No es que han perdido la fe que los salvó, nunca fueron salvos, pero se aferraron a una vida que parecía linda. Pero cuando vino la prueba y Dios puso allí la mecha, la encendió,
y se secaron porque la raíz no los pudo sostener. Dice, versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, la oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Hay muchos que oyen la palabra, como el resto, la oyen. Tenemos 3 clases de seres humanos. Oye la palabra, pero dice que el mundo y las riquezas lo empiezan a ahogar y se empieza a aferrar a eso, y entonces en su mente y en su corazón se cree que está en el Titanic, y entonces cuando él está tan aferrado viene el iceberg de Dios y lo parte y se hunde. Oyen, todos oyen la palabra, pero ninguno de estos está dispuesto a recibir la palabra. Por eso estos deambulan de esta manera, sin fruto, sin esperanza, sin Dios. Y este último muere ahogado. ¿Y cuántos hay así? No es que Dios perdió el efecto de su palabra, es que no penetró nunca en esos corazones. Ahora vemos al Señor que no solo vino a sembrar, Él también vino a enseñar. Y lo vemos allí cuando Él, seguramente te va a ser familiar esto, porque cuando conoces a Jesús y ves el efecto que causa en tu vida, y lo primero que querés hacer es ir a los tuyos y contarles cuán grandes cosas ha hecho Dios. Y el Señor que creció allí en su tierra y que vivió con esta gente, convivió, estuvo con ellos, los conoció, le visitaron en la carpintería, muchos le habrán hecho trabajo, le habrán conocido, habrán charlado con él. ¿Qué mejor que ir a ese lugar a enseñar para que aprendan el mensaje de la palabra de Dios? Así que dice allí, versículos 53 en adelante, dice así: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, como dicen de ti, tus familiares, aquellos que te conocen, que te han visto crecer en el barrio. Y dice, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Si jugábamos junto a la pelota con cazábamos, hacíamos, ¿qué es este? Lo despreciaban, dice 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón? Los conocemos. Dice 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Si lo hemos visto crecer, ¿de dónde va a salir? En su propia tierra. Y esto nos pasa a todos. Cuando queremos ir a mostrar lo que Dios ha hecho en nosotros y empiezan a ver lo externo y no lo interno, y dicen, pero sí, yo te vi crecer, te vi las travesuras que hacías, te conozco. Pero así hacían con el Señor, le rechazaron en su propia tierra, y va a decir algo que hasta el día de hoy se cumple. Dice versículo 57, y se escandalizaban de él, ¿te imaginas? Se escandalizaban. Dice, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y esto aún hoy se sigue cumpliendo. Porque no miran a Dios y nos miran a nosotros. Y no miran lo que hay dentro de nosotros, sino que miran lo que hay fuera de nosotros. Ahora, Él vino a sembrar, Él vino a enseñar, pero va a volver a venir. De la misma forma que vino a sembrar y a enseñar, en forma visible, palpable, va a volver a venir. Y entonces cuando Él venga, hay de aquellos que le rechazaron. Dice en Mateo capítulo 24,
Mateo 24. Dice el versículo 30. Cuando Él venga en forma visible, nosotros, la iglesia, no vamos a estar en este lugar. Pero aquellos que le rechazaron, lo van a ver aparecer en forma visible como vino la primera vez. Pero ya no vendrá en forma humilde ni a morir en una cruz. Vendrá para castigar a todos aquellos que le rechazaron. Dice Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Ya no vendrá como vino la primera vez, porque ahora vendrá como el juez de todo el universo, como el Todopoderoso. Y sin perder este pasaje, porque ya volvemos, vamos a Apocalipsis capítulo 1, para seguir observando ese tiempo cuando venga por segunda vez y se encuentre con aquellos que le rechazaron, con todos aquellos que cerraron su corazón, su mente, sus ojos, sus oídos, sus manos, sus pies. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, los que lo llevaron a la cruz, dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y entonces él dirá: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir. ¿Quién soy yo? El Todopoderoso. ¿Y qué dirán frente a eso aquellos que le rechazaron? Seguimos en Mateo 24, versículos 50 y 51. ¿Qué hará el Señor con los que le rechazaron? Dice Mateo 24, 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Todos aquellos que recibieron esa siembra encontrarán que rechazaron la semilla, se encontrarán en ese lago de fuego para compartir lo que ellos hicieron mientras estaban en la tierra, lo que cosecharon, y es el fuego eterno que quemará sus almas por toda la eternidad, y compartirán con aquel que los engañó, con Satanás y sus demonios, toda la eternidad. Ahora seguimos en Mateo 24, ahora vamos a Mateo 13. Seguimos en Mateo 13. Dice versículo 41, Mateo 13, 41 y 42. Dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será, ahí van a ir todos estos, aquellos que fueron sembrados, pero que no recibieron la semilla, y que la semilla no germinó en ellos. El rey rechazado vino, murió en la cruz, hizo su obra, plantó su semilla en la tierra y solo un pequeño grupo recibió y le conoció. Pero ahora se tiene que ir. Ahora se tiene que ir al cielo, al lugar de donde vino, porque Él es el Todopoderoso y tiene que ir a ocupar ese trono. Y se va a despedir de sus discípulos. Y mientras se despide, le va a hacer un encargo. Dice allí en el libro de Marcos, capítulo 16. Dice Marcos 16, versículo 15 y 16. Dice Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A los del camino, a aquellos que están ahogados por las cosas del mundo, aquellos que están ahogados por las riquezas, aquellos que van a escuchar pero que no les interesa realmente.
Dice, a todo el mundo, y predicar el Evangelio a toda criatura. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice versículo 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Un trabajo en conjunto entre los que recibieron la semilla y germinó en ellos y el Señor desde el mismo cielo. Ahora, el Señor nos manda a predicar. ¿Y por qué nos manda a predicar? Porque nosotros, hay algo que no sabemos, pero que Él sí sabe. Nosotros no sabemos cuáles son aquellos que abrirán su corazón al mensaje de la palabra de Dios. Entonces, como no sabemos, tenemos que ir y predicar el Evangelio. Y de todo lo que nosotros prediquemos, solo va a haber una minoría que va a recibir esa semilla. Y el resto la va a rechazar, como rechazaron al Señor. Como nosotros no sabemos quiénes son, el Señor sí sabe. Y entonces dice, ustedes como no saben, hagan lo que yo hice. Porque si bien yo sabía quiénes iban a recibir esa minoría, igual les prediqué a todos, para que ninguno tenga que decir que no, que fue excluido y que Dios hace acepción de personas. Entonces Dios dice, todo el mundo recibirá la misma oportunidad y de su propio corazón incrédulo rechazará el mensaje. Pero ustedes, dice, ustedes que han recibido la semilla, dice, ustedes tienen que salir para sembrar y yo desde el cielo mismo los voy a ayudar para que esa semilla pueda llegar a caer en cierto lugar, porque si no nosotros no estaríamos aquí. ¿Quiénes somos nosotros? Mateo 13. Dice Mateo 13, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra, pero distinto del resto, dice, oye y entiende la palabra. Este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué pasa cuando entiende la palabra? La recibe y entonces da fruto. ¿Y qué va a hacer con ese fruto? ¿Qué hay en el fruto? Semilla. En todo fruto hay semilla. ¿Y para qué sirve la semilla? Para hacer lo que el Señor nos dijo, para ir a sembrar. Por eso dice que muchos de nosotros que tenemos la semilla y que damos fruto, ¿qué hacemos con esa semilla? Entonces dice, bueno, con esa semilla ustedes van a sembrar. Y ustedes mismos son los que van a producir, van a lograr que su semilla, la semilla que tienen ustedes, que llevan en ese fruto, producirá a 30, a 60 o a 100 por uno. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de que esa semilla sea sembrada. Y si esa semilla no es sembrada, no va a producir ni a 30, ni a 60, ni a 100 por uno. Él dijo que nosotros teníamos que predicarle a todos, no importa si son rechazados, nosotros tenemos que predicar a todos. No sabemos quiénes son los que van a recibir la semilla, pero sí sabemos que hay alguien que la va a recibir, porque si no nosotros, ¿cómo conocimos al Señor? Porque alguien dijo, el Señor dijo que vayamos y sembremos, y sembró, y entonces nosotros recibimos la semilla, y ahora esa semilla en nosotros germinó, recibimos al Señor y dio fruto. Dentro de ese fruto hay más semilla, y eso es lo que tengo que hacer, llevar esa semilla para que produzca a 30, 60, 100 por uno, porque esa semilla, cuando alcance a otra persona, va a seguir produciendo, y eso se va a ir irrigando por toda la tierra, se va a ir desparramando. Por eso que yo no debo ser el siervo malo, que decir, bueno, si total se salvan tampoco, ¿para qué voy a ir a predicar? Si yo no hago producir ese fruto que me dio Dios, ¿qué va a pasar? Dice Romanos
Romanos, capítulo 10. ¿Qué vamos a hacer con esa semilla? ¿Qué vamos a hacer con ese fruto que está lleno de semillas? Dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues? Está hablando de los incrédulos, aquellos que todavía no han recibido la semilla. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual nunca han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dice que Dios, antes de irse Cristo, dice, los envió. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere, ese será salvo. Seguimos leyendo. ¿Qué pasó cuando sembramos? Dice, 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, oye, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Tenemos una gran responsabilidad. Debemos saber que Él fue rechazado, pero eso a Él no le cambió la esencia del mensaje. A pesar de ser rechazado, Él nos manda a nosotros, porque hay algunos que todavía están esperando que alguien vaya y les predique, que alguien vaya y les lleve la semilla. Nosotros tenemos el fruto cargado de semillas. Y esa semilla no va a producir a 30, 60, 100 por uno si la tenemos entre nosotros. Entonces hay bocas abiertas esperando, como la tierra allí fértil, esperando que alguien vaya y la siembre. ¿Y cómo oirán? ¿Cómo creerán si nosotros nos quedamos de brazos cruzados? Sabemos el final trágico, terrible que tendrá las tres partes de la raza humana. Tremendo va a ser. Pero hay una parte que todavía está esperando para ser evangelizada. A pesar de que Él fue rechazado, tiene todavía las intenciones de alcanzar hasta el último. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar con ese fruto lleno de semillas mientras hay otros que están esperando que alguien vaya y les predique y les inste a creer? Están esperando con las bocas abiertas. Y si nosotros no les predicamos, entonces ¿quién irá? ¿Quién irá por nosotros? Dijo el Señor. ¿A quién iremos? ¿Quién irá? Y Isaías dijo, yo voy, envíame a mí. ¿Y vos? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque hemos escuchado un mensaje que nos habla de que has sido rechazado. Y muchas veces cuando te rechazan, te desprecian, nosotros nos ponemos mal y desistimos de predicar. Pero hoy, Señor, nos has instado que tu voluntad es que la palabra sea predicada a todas las personas del mundo, acepten o no acepten el mensaje. Pero hay algunas que recibirán esa palabra y también se unirán a nosotros en transmitir las buenas nuevas y llevar el Evangelio a toda criatura. Y te damos gracias porque tú desde el mismo cielo ayudarás para que nosotros podamos predicar y poder crecer, Señor, y que la iglesia, tu pueblo, pueda seguir creciendo, porque todavía hay bocas abiertas, hay corazones que necesitan ser sembrados. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, quien no
exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.